O sea, yo no puedo conocer, a mí no me interesa si esta persona es VIH positivo o no es VIH positivo. Antes, en algún tiempo, se manejó, bueno, es que es un asunto de mi interés, porque como decía que la misma, y si es mi esposa, o va a ser mi esposa y resulta que es VIH positivo, y entonces no me puedo casar con ella. Pero entonces es un asunto que ya ha quedado resuelto. Yo no puedo acceder a datos personales, a la dirección, al número de teléfono personal, hay un tema, por ejemplo, con los salarios. Los funcionarios públicos dicen que su salario es confidencial. Ahí, como les digo, todavía hay mucho que discutir en Guatemala, porque en muchos países del mundo esta es una situación resuelta y las cortes han dicho los salarios son públicos y punto, ¿verdad? Ponen el ejemplo del tema de si yo trabajo para una empresa, por ejemplo. Yo trabajo para la empresa y ustedes creen que si mi jefe me llega a preguntar, mire, ¿usted cuánto gana? Le voy a decir, ¿a usted qué le importa? Mi salario es confidencial. ¿Creen que yo lo puedo hacer con mi jefe? No lo puedo hacer porque él me está pagando un salario, ¿verdad? Por lo tanto él sabe, primero no me lo va a preguntar porque sabe de cuánto es. Ese es el asunto también con el Estado. Lo que se ha dicho es, usted no puede negarle esa información al ciudadano porque es el ciudadano quien está pagando su salario. Si él vive de una cosa pública. Exacto. Entonces no puede, diferentes, yo diga, con lo que nosotros como pueblo le pagamos, ¿qué compró? Eso sí, no. O sea, ¿en dónde lo invirtió? ¿Cuánto le dio a su familia? ¿No? Esas son cosas que a nosotros ya no nos interesan. Pero saber cuánto le estamos pagando, la Corte ha dicho sí, eso es público. Claro, hay otro tema en Guatemala, que los funcionarios dicen sí, pero la seguridad, ¿quién me la garantiza? Si alguien sabe que yo gano tal cantidad de dinero, yo estaba dando una capacitación en el Banco de Guatemala, y ahí los salarios pues son, ¿verdad?, bastante, no sé si altos, pero digamos, tienen un promedio respecto al resto de los salarios que son buenos. Y entonces decía, es que imagínense que alguien se entere cuánto estoy ganando yo, va a venir y me va a querer extorsionar. Y otro mismo funcionario de ahí le contestaba, ahora me vas a decir que el marero necesita entrar a una página de internet para saber cuánto ganas para extorsionar. Si él mira qué carro tenés, cómo se maneja tu familia, y en base a eso te extorsiona, pero él no entra a la página del Banco de Guatemala y mira, ah sí, él gana tanto, por lo tanto yo le puedo pedir un aproximado de ello. Finalmente, ya para ir terminando, hay una serie de responsabilidades y sanciones establecidas en la ley. Dice que hay aplicaciones, sanciones administrativas, no dice cuáles. ¿Por qué no dice cuáles? Porque las sanciones administrativas va a depender de la institución. No son las mismas sanciones administrativas del Ministerio de Salud que de la municipalidad. O sea, eso depende de las sanciones que tenga cada quien estipulado. Entonces, tendrá sanciones de conformidad con lo que establezcan sus procedimientos de sanciones. Pero aparte hay algunos delitos penales establecidos en la ley, y es comercialización de datos personales. La comercialización de datos personales es quien venda mi información personal, que ya hablamos cuál es la información confidencial de datos sensibles, quien venda mi información a otra persona, ya sea una persona individual o una sociedad o empresa, quien venda mi información sin que tenga mi autorización. Entonces ahí hay un tema de comercialización de datos personales. Ahí generalmente siempre surge una pregunta: ¿qué pasa con estos archivos como los de Infornet? Cuando nosotros vamos y pedimos un trabajo y nos dicen, miren, no se lo doy porque en Infornet aparece que usted tiene... ese es un tema más delicado, porque ahí ellos están comercializando con nuestros datos. Entonces, en teoría, lo tienen prohibido. Lo que sucede es que si ustedes últimamente han abierto alguna cuenta en un banco, sacado una tarjeta de crédito o han sacado algún préstamo, se dan cuenta que ahora agregan un formulario más, donde en letras chiquitas dice que yo autorizo a esta persona a comercializar con mis datos personales. Entonces al final, si yo después los denuncio por comercialización de datos, me van a decir, no, eso no es cierto, porque yo aquí tengo la autorización firmada. Pero ¿y quién con necesidad de la tarjeta de crédito, del crédito, no va a firmar los formularios que le ponen? Si yo, lo necesito, firmo, ¿verdad? Entonces es un aspecto delicado, pero
La alteración o destrucción de información en archivos. ¿Quién destruya o altere un archivo público? La retención de información es eso, es el funcionario público que no quiso entregarme la información, que ya hablamos anteriormente, o al revés, la revelación de información confidencial o reservada. El funcionario que, sabiendo que mi expediente médico era confidencial, lo publicó o lo entregó. ¿No? ¿Quién es la autoridad reguladora? Yo les había mencionado que hay un ente central. En el caso de Guatemala es el Procurador de Derechos Humanos. Cuando la ley se discutía, había todo un debate a favor y en contra sobre quién decía que el procurador sí y el procurador no. Entonces muchos decían que no, porque el procurador no funciona pero entonces no es un asunto de quién es el procurador, sino la figura, lo que representa. Entonces, al final, si estamos hablando que es un derecho humano fundamental, ¿a quién le corresponde vigilar que se cumpla? Al procurador, independientemente si parezca que funciona o no funciona, ¿verdad? Pero, digamos, en teoría es él a quien le corresponde regular el derecho de acceso a la información. Él puede exigir de los particulares, funcionarios y empleados públicos la presentación inmediata de toda clase de libros, documentos, expedientes, archivos, incluso los almacenados en computadora. Puede sancionar únicamente moralmente a los funcionarios públicos que no entreguen la información y el resto de atribuciones que tiene el Procurador de Derechos Humanos o la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos en general. Por la parte del tema de acceso a la información, puntual soy, creo que voy a terminar justo. Por la parte de acceso a la información, esto es todo lo que yo quería comentarles, claro, de manera muy rápida. No tengo más tiempo. Hay capacitaciones de acceso a la información que duran hasta 8 días, donde se va viendo de manera detallada, etc. Quisiera, antes de terminar, primero ver si tienen preguntas, respuestas, comentarios, inquietudes, o sea, cualquier cosa que tengan relacionada con el tema de acceso a la información, que lo planteen, que me lo planteen en este momento, cualquier duda, comentario, cualquier cosa que tengan. Sí, está penalizado el sujeto que no entrega la información en cuestiones públicas, está penalizado. ¿Y cómo puede ser penalizado si no entrega la información? Así, mencionaba que en la pantalla anterior que existe el delito de retención de información. Entonces yo puedo denunciar penalmente al funcionario que se niegue a entregar una información, ¿verdad? Eso es para la parte de que lo sancionen penalmente. Si lo que quiero es obtener la información, para obtener la información presento el amparo. Solo son 2 preguntas. ¿Qué sucede que pueden ser más? Si no han creado en alguna entidad del gobierno alguna unidad de información pública, y si también tiene alguna penalización si no la crearon, ¿verdad? Sí. Si no la crearon. Sí, esa es una pregunta interesante porque pasa mucho que no tienen unidades de información. La ley no establece que ese sea un delito, ¿verdad? Entonces, ahí no hay delito, la no creación de la unidad. Hay algunas cosas que se pueden hacer. Uno, primero, sería acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos, denunciando que determinada institución no cumple con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información. Entonces el procurador tendría que, también no puedo decir forzar, porque tampoco el procurador tiene como todas las acciones para poder forzar, pero puede invitar bastante fuerte al funcionario a que aperture la unidad de información. Entonces, yo lo que haría es una acción por un lado, que es importante que se dé, porque a lo mejor si el procurador llega a estar recibiendo constantemente denuncias de tal institución no ha creado unidad, tal institución no ha creado unidad, o sea, tal vez puede emprender alguna acción más eficaz. Bueno, ahorita ya se va, pero digamos, el que venga, tal vez acciones para obligar de cierta manera a que las unidades creen las unidades de información. Ese es un punto. El siguiente es que el hecho de que no tenga unidad no es excusa para que no tengan que entregar información. Nosotros tuvimos un caso que llegó a nosotros, que ahora les voy a explicar por qué nos llegan casos, y es que en este caso llegó el ciudadano
y dice, mire, quiero presentar esta solicitud, fíjese que no se la puedo recibir porque nosotros no tenemos unidad de información. Entonces él nos dijo, fíjese que dice que no me la pueden recibir porque no tiene unidad. Nosotros le llevamos y mire, si no tiene unidad, apertúrela, pero o sea, esa no puede ser una excusa para que usted no reciba la solicitud. Claro que no la aperturaron, pero se vieron obligados a recibir la solicitud. Pero digamos, o sea, no tienen solicitud, pero no tienen unidad de información, pero le recibieron la solicitud. Entonces lo importante es que no nos limitemos a hacer solicitudes de información en donde consideremos que en donde no hay unidades de información, donde hay unidades de información. Nosotros planteémoslas si son sujetos obligados. Si no tienen unidades de información, pues ya al estar recibiendo solicitudes de información se van a ir viendo la necesidad de crearlas. Nosotros probamos una vez denunciarlos penalmente por ¿cómo se llama? Por incumplimiento de deberes. Por incumplimiento de deberes, pero el Ministerio Público nos declaró sin lugar, dijo que no. Entonces, no sé, para mí sí sigue siendo un incumplimiento de deberes porque está establecido en la ley, pero ya contándoles un antecedente, el Ministerio Público dijo que no. Entonces, y le dijo a la unidad, a la comisión que abriera la unidad de información. Gracias. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.